Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas que escuchan este devocional. Es una alegría, una felicidad, un regocijo, un gustazo estar con todos ustedes en este jueves 8 de diciembre de 2022. Estamos en la serie de devocionales de Adviento, la visita esperada. Estamos estudiando pasajes del Antiguo Testamento que refieren, profetizan, anuncian la visita esperada de nuestro Señor Jesucristo que se realizó cuando nació en Belén, en un pesebre, en un establo, envuelto en pañales, el Salvador del mundo, que creció, este bebé se convirtió en un hombre que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó con poder. Y no es solamente un hombre, es Dios hecho carne entre nosotros. Y eso celebramos en Navidad. Y hoy vamos a estudiar un tema en este día 12 de esta serie de devocionales. El devocional de hoy se titula Reino Eterno. Y vamos a estudiar un tema muy importante en toda la Biblia y que obviamente tiene todo que ver con Navidad, que es el del reino de Dios. Tiene todo que ver esta idea del reino de Dios con la Navidad. Y bueno, ustedes lo saben porque cuando Jesús nació se le llamó el rey de los judíos. ¿Se acuerdan que vinieron del oriente a buscarlo unos sabios que andaban buscando a el rey de los judíos porque habían visto su estrella en el oriente y venían a adorarle? Y después van con el rey Herodes y el rey Herodes les consulta con sus sabios dónde y cuándo había de nacer el Mesías. Y otra manera de decirle al Mesías era el rey de los judíos. Y hoy vamos a entender por qué en un pasaje del Antiguo Testamento que nos habla de este reino de Dios, de este reino eterno de Dios, del cual Jesús es el rey, el príncipe de paz, el que vino a acercar el reino de Dios. Vamos a estudiar este importante tema que no solo es un tema navideño, sino que está en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un tema muy importante en la Biblia, el hecho de que Dios es rey y que cuando Jesús vino a traer ese reino de Dios a la tierra. Vamos a orar por este devocional, que Dios nos hable. Gracias, Señor, por tu palabra, que es hermosa. Gracias por ser nuestro rey. Gracias por venir a nacer entre nosotros para acercarnos tu reino eterno de gloria, de paz, de justicia. Queremos creer en ti, Señor, y vivir en este reino. Y hoy te pedimos que nos hables, nos desafíes a responderte a ti como nuestro Rey. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a segundo de Samuel. ¿Se acuerdan que ayer tuvimos una especie de pausa en nuestro estudio de los libros de la Biblia? Regresamos un poco a Génesis, pero ahora continuamos en esta historia que hemos venido viendo desde la creación del mundo. Después Dios escoge un pueblo y este pueblo termina en Egipto. Dios lo saca con poder de Egipto y este pueblo llega a la tierra prometida. Y ahí en la tierra prometida Dios los hace una nación, les da reyes. Y estamos aquí en este momento, ahora en segundo de Samuel, con el rey más importante de Israel, el rey David. Y seguramente todos ustedes conocen mucho de la historia del rey David. Y hoy vamos a ir hacia el final de sus días. Resulta que David ya ha conquistado muchos reinos, ya mató a Goliat, ya pues estableció su reino, Dios lo ha bendecido mucho. Y David quiere construir un templo para Dios. David dice, yo tengo casa, pero no hemos construido una casa para Jehová. Y se propone hacer un templo, pero Dios le dice, no, David, lo siento, tú no vas a construir el templo de Dios, va a ser tu hijo. Y bueno, hay muchas razones que se han dado para eso, quizá eh, la que más enfatiza en la Biblia es que David había sido un rey guerrero, había derramado mucha sangre y bueno, esa había sido la misión que le había tocado, asentar al pueblo de Dios en la tierra prometida, porque había muchos pueblos paganos que era necesario pues Dios juzgarlo y Dios usó el reinado de David para hacerlo así. Y Dios le dice, tú has derramado mucha sangre, no vas a ser tú el que construya el templo de Jehová, va a ser tu hijo Salomón, que precisamente Salomón significa, tiene en su nombre el significado de la paz, y va a ser el reino de Salomón va a ser un reino de paz, simplemente mantener las conquistas y el orden que su padre ya había ganado con guerras y con sangre, y Salomón va a ser el encargado de construir el templo. Sin embargo, Dios le dice a David, pero no te preocupes, porque voy a darte una promesa. Y estamos aquí en segundo de Samuel 7, y es un pasaje muy importante porque es Dios haciéndole esta promesa que se relaciona tanto con las promesas del pasado como con las promesas del futuro. Cuando Dios llamó a Abraham, hace muchísimos años, Dios llama a Abraham y Dios le dice a Abraham que te va a dar descendencia, te voy a dar bendición, te voy a dar tierra y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya habíamos leído eso. Y otra de las cosas que Dios le dice a Abraham es que de su simiente van a salir reyes. Y eso se cumplió precisamente aquí en el reino de
Saúl, David, Salomón, de la descendencia de Abraham salieron reyes. Pero las promesas de Dios no se quedan ahí. Las promesas de Dios tienen un cumplimiento mucho más grande que simplemente un reino político terrenal. Las promesas de Dios se cumplen principalmente en el reino de Dios, que es mucho más que castillos, gobiernos, coronas, soldados. El reino de Dios es algo más grande que eso. El reino de Dios no tiene que ver con espadas, ni con política, ni con geografía. El reino de Dios, como Jesucristo nos lo va a enseñar, tiene que ver con algo más. Vamos a leer la palabra de Dios y seguimos explicando. Dice así, segundo de Samuel 7, del 12 al 17. Dios le habla a David por medio del profeta Natán. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Escuchen esto, afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas cosas, estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Miren, hermanos, tengo que decirles algo muy importante acerca de las profecías bíblicas, sobre todo las que tienen que ver con el Mesías. A veces las profecías de la Biblia, sobre todo las del Antiguo Testamento, no quiero decir que tengan varios significados, tienen un significado, el significado que Dios quiso darles en ese momento. No podemos encontrarles 17,000 significados o lo que nosotros queramos. Hay gente que lee la Biblia y piensa que estas palabras tienen que ver con la ONU y con el Papa y con Rusia y con la guerra en Ucrania. Estas profecías tienen un significado, el que Dios quiso decir. Sin embargo, a veces sí tienen un cumplimiento con dos horizontes, como cuando tú ves al horizonte y ves unas montañas aquí cerquita, pero más allá ves otras montañas, quizá un poco más borrosas porque las nubes las tapan, pero hay dos horizontes. Es el mismo horizonte, es la misma visión, es el mismo significado, pero hay dos cumplimientos, uno que está aquí cerca y uno que está más lejos. Y a veces desde nuestra perspectiva, esas montañas parece que están cerca, pero cuando llegamos a una montaña nos damos cuenta que las de atrás están mucho más lejos. Algo así pasa con estas profecías, déjenme les explico por qué. Porque esta profecía, esta promesa que Dios le hace a David, por supuesto que se cumple en Salomón. Dios le dice, vas a tener un hijo y su reino va a ser establecido y ese hijo va a construir casa para Jehová. Y efectivamente es lo que sucede. El hijo de David, Salomón, va a tener un reino estable y va a construir el templo de Jehová, el famoso templo de Salomón, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, no es todo. ¿Y en qué se nota que no es todo? Bueno, en que Dios le dice a David, y el reino de tu hijo será para siempre, y su trono será estable eternamente. Y cuando vemos la historia de Salomón, pues no fue así, no fue estable ni eternamente, duró para siempre. De hecho, después de Salomón, el reino se dividió, se partió en dos. Y después de Salomón, muchos años después, el reino del norte se había dividido en dos. El norte cayó a manos de los asirios y luego el sur cayó a manos de los babilonios y dejó de haber reino en Israel. Y de hecho, cuando nace Jesús, Israel no es un reino, es un pueblo sometido. Habían sido sometidos a los asirios, luego a los babilonios, luego a los persas, luego a los griegos, y en el momento que Jesús nació estaban sometidos a los romanos. No era un reino estable, ni eterno, ni siquiera había reino. Entonces, ¿qué pasó? La promesa de Dios no se cumplió porque los israelitas, los judíos, no han vuelto a tener un reino como Dios prometió. Hoy existe un Estado moderno en Israel, pero es un Estado moderno que realmente poco tiene que ver con la palabra de Dios. Muchos de sus gobernantes y de sus habitantes incluso no creen en Dios, son ateos, incluso muchos otros son de otras religiones. Entonces, ¿qué pasó? ¿No cumplió Dios sus promesas? No, claro que sí las cumplió las promesas, pero es un horizonte más lejano y es un horizonte más grande, más profundo. ¿A qué me refiero? Esta promesa que Dios le hace a David de que el reino de su hijo será estable y eternamente y para siempre, un reino eterno, no se cumplió en Salomón. ¿Saben dónde se cumple, mis queridos hermanos? En Cristo Jesús. Este es el reino que Dios prometió. Los judíos esperaban un rey con espada que viniera a derrotar a los romanos y lo que vino
fue un niño nacido en un pesebre, envuelto en pañales, en un establo, y que cuando crece no era un general con ejércitos y matando gente y derrocando a los romanos, predicaba el amor al prójimo. Y no vino en un caballo de guerra, entró en Jerusalén en un pollino de paz. Y no destruyó a sus enemigos con grandes ejércitos y catapultas y fuego, sino que lo hizo destruyendo al enemigo, muriendo en una cruz, destruyendo la maldad y el pecado, venciendo la maldad y el pecado. Por supuesto, sigue existiendo maldad y pecado, sobre todo porque la gente no cree en Dios, pero un día ese reino será consumado. Jesucristo ya vino a que comience el reino de Dios. ¿Se acuerdan cómo decía Juan el Bautista y el propio Señor Jesucristo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la predicación de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. En Cristo Jesús, ese reino que le prometió a David se acercó. Cuando nació el rey de los judíos, vino el reino de Dios. Y ya comenzó, y ustedes y yo lo experimentamos, el reino de Dios, cuando vivimos en seguimiento de las enseñanzas de Jesús, de su amor, de su perdón, de su paz. El reino está aquí, pero no está completo todavía, mis queridos hermanos. Por eso sigue habiendo maldad y guerras y violencia y enfermedades. Pero un día Él regresará a terminar lo que empezó, lo que ya está aquí, y consumar la derrota de la maldad y establecer ese reino eterno y para siempre que Dios le prometió a David. Y ese es el reino de Dios, el reinado de Dios. ¿Sabes qué significa el reino de Dios? Que Dios es rey, que se hace su voluntad. Y Jesucristo vino a traer ese reino porque Él es el rey, Él es el Mesías prometido desde siglos antes, que vemos aquí en segunda de Samuel, que Dios le promete a David, tu reino será eterno. Es Jesús, ese rey prometido a Israel y que viene al mundo entero para ustedes y para mí. Confiamos en ese rey, mis queridos hermanos. Vivamos ese reino, sigamos, obedezcamos a ese rey, que Él sea el rey de nuestras vidas y experimentaremos el reino de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos recuerda que tú eres rey y que tu Hijo Jesucristo vino a traer el reino de Dios. Permítenos vivir ese reino desde ahora, Dios, siguiéndote, predicando la paz, la justicia, el amor, la santidad, Dios mío. Queremos vivir ese reino en nuestras vidas que vino a traer Jesús en Navidad y esperar, Señor, la consumación de tu reino cuando vengas otra vez por nosotros a gobernar sobre el mundo y hacer una nueva creación. Te pido bendición para todos mis hermanos y hermanas que están escuchando este devocional. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.